Uno de esos mensajes llega pues personalmente a un servidor. O sea, la Embajada de Estados Unidos a través de tus redes sociales. Así es. Te manda un mensaje. Así es. Y dice: hola Manuel, oye, te escribimos de la Embajada de Estados Unidos en México, cuentas verificadas, claro está, o sea, para no quedar en ningún quejo de duda, es la cuenta oficial de la Embajada. Muy interesante. Aquí está el mensaje, de nuevo. Qué bueno que lo planteas. Un adulto mayor se nos acercó, nos tomó fuerte del brazo y nos dijo: ¿sabía usted que las patrullas de Chihuahua municipio, Chihuahua capital, tienen los logotipos, tiene el escudo del Departamento de Policía de Nueva York? Es una broma. No, es real. Cheque usted una patrulla y lo va a encontrar. Esto es una patrulla de la Policía Municipal de Chihuahua capital. El alcalde Marco Bonilla tiene… A ver, ponlo. Aquí está. Y al lado del escudo del gobierno, el logotipo de la Policía de Nueva York. Algunos alcaldes que tienen observaciones en la Auditoría Superior del Estado, como es el caso de… A ver, en todos los casos, porque es importante, todo el mundo es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Sí, claro. Los embajadores de otros países, sea el embajador de Estados Unidos, pues tienen que comportarse igual que se comporta un embajador mexicano en otro país. En ningún caso, ningún embajador mexicano debe meterse, y esa es la instrucción que tienen todos, a la política de otros países. Así como nuestros embajadores se comportan así en todos lados, pues igual para cualquier embajador, no solamente para el de Estados Unidos, pues se pide exactamente las mismas consideraciones. Por eso yo ayer decía, es un tema de algunos sectores de injerencia en el país. Que eso signifique que nosotros estamos cubriendo a alguien, no de la derecha mexicana, con la gran mayoría de los medios de comunicación, los comentócratas, que ahora más que nunca dicen exactamente lo mismo, sin variación, para decir que nosotros no queremos entregar a nadie y que además vienen muchos más. Lo mismo que dice Estados Unidos cuando nosotros le pedimos una orden de extradición: preséntanos pruebas. Pero toda la comentocracia, ¿cómo se le ocurre a la presidenta pedir pruebas? Se formularon 269 requerimientos de extradición de enero del 2018 al 13 de mayo del 2026 a Estados Unidos. 269 requerimientos de extradición. ¿Cuántos se han entregado a México? Ninguno. ¿Cómo están? Qué bueno. Muy buenos días a todas, a todos. Bueno, como resumen, dos temas. Nada más, infraestructura hospitalaria. No estamos hablando de primer nivel. Primer nivel son los centros de salud, las unidades de medicina familiar. Solamente de hospitales de segundo y tercer nivel. Durante la época de Calderón se construyeron 5,308 camas, 3,906 en el periodo de Peña, y con todo y pandemia del COVID, el presidente López Obrador construyó 7,404 camas. Para todos los que dicen que el IMSS Bienestar no tiene sustento, o que no hubo atención a la salud, o que era mejor el Seguro Popular. Se construyeron más camas en el periodo del presidente López Obrador que en los dos sexenios anteriores, con todo y pandemia del COVID. Y nosotros este año vamos a llegar a 99,469 camas. O sea, casi 3,000 camas más. Y vamos a cerrar el sexenio con 9,139 camas adicionales en las 3 instituciones de salud: el IMSS, el ISSSTE, el IMSS Bienestar y Pemex también, que estamos atendiendo para poder ampliar los servicios de salud de Pemex. 9,139 camas adicionales. O sea, en los gobiernos de la transformación estamos hablando de
16,500, ¿es así? Versus 9,000. Digo. Ahora, el segundo tema, porque es importante, nada más los datos de cuántas solicitudes de extradición se han hecho. Se formularon 269 requerimientos de extradición de enero del 2018 al 13 de mayo del 2026 a Estados Unidos. 269 requerimientos de extradición. ¿Cuántos se han entregado a México? Ninguno. Ninguno. Del 1 de enero del 2018 al 13 de mayo de 2026, 269 requerimientos de extradición, no han enviado ninguno. Porque la relación es recíproca. Hay casos gravísimos para México, factureros, exgobernadores, acusados de delincuencia organizada. Ayotzinapa, no hay entrega de ninguno de estos presuntos delincuentes a México. Es decir, ¿qué pide siempre México? Por lo menos nosotros, reciprocidad. ¿Por qué no han entregado a ninguno? Si son casos relevantes, si hay reciprocidad. Nada más como información. Vamos a preguntas. A ver, la compañera. Gracias, presidenta. Muy buenos días a todas, a todos, a todas. Liliana Noble de Pulso Saludable. Presidenta, la jefa de gobierno, Clara Brugada Molina, acompañada del secretario de Vivienda, Inti Muñoz, y la secretaria de Sedatu, Edna Rangel, se encontraron en Azerbaiyán, en el foro de ONU Habitat. Ahí presentaron la importancia de las utopías, que justo ese fue el motivo por lo que los invitaron, y ONU Habitat, de hecho, les entregó un premio. Yo quisiera conocer, presidenta, si este modelo, que tengo entendido, también usted lo impulsó, pudiera verse beneficiado no solamente en la Ciudad de México, las y los habitantes. Tenemos un ejemplo muy claro de lo que es una gran utopía, esta que recién se inauguró en Mixhuca, en Magdalena Mixhuca, y que tiene servicios de salud integral, tiene una alberca, canchas de fútbol, de tenis, y todos los servicios son gratuitos. Yo quisiera conocer primero su opinión de esta forma de representar a la ciudad, no solo de México, también al país, y conocer si este modelo se pudiera hacer copia social y se pudiera integrar al resto del país. ¿Cuál sería su opinión? Gracias. Fueron allá porque la siguiente reunión de ONU Habitat es en México. Esa es la razón por la que fueron, por la que fue Edna. Edna fue, pues en realidad fue ella sola, a traer, digamos, el mismo congreso de allá que viene a México, a recibir, digamos, la estafeta. Entonces esa es la razón por la cual fueron hasta allá. Y es importante porque se ha avanzado mucho en el país, no solamente en espacios públicos, sino lo que tiene que ver con vivienda. Ustedes saben que uno de los programas principales de bienestar de nuestro gobierno
es viviendas para el bienestar. Son 1.8 millones de viviendas para personas que ganan menos de 2 salarios mínimos o 2 salarios mínimos o menos. Ese es el programa que se fue a presentar. En el caso de la Ciudad de México, Clara desarrolló cuando fue alcaldesa de Iztapalapa las utopías. Nosotros hicimos en su momento los pilares, que son 300 pilares que quedaron en la Ciudad de México. Y Clara va a ampliar eso en la Ciudad de México. Nosotros, ¿qué estamos incorporando? Los deportivos de México Imparable, que en algunos casos son más amplios dependiendo del lugar y en otros casos son menos amplios, pero el objetivo es garantizar espacios públicos de acceso al deporte, de acceso a la cultura, que ayuden a fomentar pues la vida comunitaria en las regiones. Entonces, a eso fueron a Azerbaiyán. Gracias, Presidenta. Y en un segundo tema, el día que se inauguró, que se dio banderazo a la Jornada Nacional de Vacunación, que se amplió a un mes, ahí el maestro Zoé Robledo hacía un especial énfasis acerca de la importancia del cambio del nombre de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México a Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México. Con ese sentido, tuve oportunidad de entrevistar a la doctora Nadine Gassman Silverman, quien me explicaba que no solamente cambia el nombre, sino la estructura interna de la Secretaría beneficia a las y los mexicanos, porque de ser una secretaría que solamente funcionaba con un tema administrativo, ahora se convierte en una secretaría que puede accionar. Ahí decía el maestro Zoé Robledo a grandes rasgos que sería importante, al reconocer que no solamente en México se nombrara a la Secretaría de Salud Pública, sino que en el resto del país, invitaba hacia esta invitación para que las demás secretarías en el resto del país cambiaran esta nomenclatura. ¿Esto es posible? ¿Tendrá que ser a través de una solicitud suya? ¿Lo puede hacer cada entidad federativa o solamente los estados que ahora están federalizados? ¿Cómo sería el proceso, Presidenta? Cuando se federalizan los servicios de salud, es decir, la atención primaria y hospitalaria de la salud de los estados que entran al IMSS Bienestar, tienen grandes ventajas. ¿Qué ventajas tienen? Se basifica a los trabajadores de la salud, se les aumenta el salario, se amplía el número de plazas, sobre todo de médicos especialistas, y entran a un sistema nacional, de tal manera que pueden canalizarse de uno a otro lugar, no solamente en su entidad, sino también a nivel nacional. Y entran también a los servicios universales de salud, que vamos avanzando hacia ello con el proceso de credencialización y que inician formalmente el próximo año. Entonces, la atención a la salud en los centros de salud y en los hospitales se federalizan en los estados que así lo decidieron. Pero queda otra parte que sigue siendo importante para los estados, que es principalmente la labor preventiva o la labor de detección epidemiológica o de vacunación en los lugares que no son centros de salud. Entonces, por eso las instituciones que se federalizan, la parte que queda en los estados, pues ya está más vinculada a la parte de salubridad o salud pública, que quizá lo puedan explicar mejor mis compañeros médicos que están aquí. No sé si el doctor Kersenovich o Alejandro quieran comentar. Sí, es muy importante volver a recalcar que la integración del servicio del sector salud comprende dos aspectos fundamentales. Uno es la atención médica de las personas que están afectadas, pero estamos inmersos en una política de prevención de salud. Es muy importante porque claramente la presidenta nos señaló
que es bienestar de las personas. Hay que tratar de evitar que desarrollen la enfermedad. Y la prevención es un componente muy importante. Ejemplo de ello lo hemos tenido con la vacunación, que ha sido verdaderamente muy importante el tener la vacunación. En esta temporada invernal no tuvimos problemas serios ni de influenza ni de COVID, y también recientemente incluimos la vacuna para las mujeres embarazadas de vacuna sincicial respiratoria para proteger a los niños. Estamos también estamos diseñando una política para los principales padecimientos que nos afectan, como son hipertensión arterial, diabetes y enfermedad renal, con un componente de prevención muy importante. Entonces, una cosa es la atención primaria y otra es las medidas de prevención. Otro ejemplo donde hemos tenido una disminución muy importante es en la prevención del dengue, que tiene que ver con deschatarrizar las viviendas, etcétera. Entonces, yo creo que el mensaje muy importante es la prevención, y esa denominación que Nadine le dio a la Secretaría como Secretaría de Salud Pública es algo que tendremos que considerar en general, si es conveniente o no denominarla así. Gracias, secretario. Y en ese mismo tema, Presidenta, quisiera conocer, tuve la oportunidad de entrevistar al secretario de Salud del Gobierno de Aguascalientes y yo le preguntaba que en qué momento pensaban ellos incluirse, federalizarse, y él me contestó que no han recibido una propuesta o una invitación por parte del Gobierno federal y que en caso de recibirla ya se sentarían a trabajar, a evaluar las posibilidades y con gusto lo harían. Yo quisiera conocer cómo funciona, si realmente ustedes tendrían que hacerles una invitación formal para que se federalicen. Lo hemos hecho a todas las entidades que no están en el IMSS Bienestar, lo hemos hecho, y algunos lo están evaluando y otros han decidido que no. En muchas de esas entidades la salud se cobra, la atención a la salud se cobra. Otra ventaja que tiene entrar al IMSS Bienestar es que es gratuito, todos los servicios son gratuitos, pero el Estado tiene que aportar una parte de sus recursos para que podamos dar un mejor servicio. Vale la pena esta gráfica que puso Alejandro Schwartz de los servicios del IMSS Bienestar y los servicios federalizados, las consultas. ¿Por qué no le explicas, Alejandro, con detalle? ¿Por qué no vas allá? Sí. Sí, como podemos ver, aquí vemos el comportamiento de las consultas por mes del IMSS Bienestar. Antes del IMSS Bienestar, los servicios dependían de las Secretarías de Salud de los estados. Con la llegada del IMSS Bienestar, los servicios se federalizan, es decir, la operación de los centros de salud y los hospitales se hace de forma homogénea mediante un modelo único que incluye un modelo médico, un modelo de gestión y un mismo modelo de financiamiento. Evidentemente hubo una etapa de transición en el cual se inyectan los recursos y las brechas necesarias para el fortalecimiento del primer nivel de atención, y vemos que el comportamiento que tiene la productividad de las consultas es indiscutiblemente mayor en los estados donde opera el IMSS Bienestar respecto a los estados donde no opera el IMSS Bienestar. Esos datos no son datos del IMSS Bienestar, son datos nominales de la Secretaría de Salud Federal que nos permiten comparar el comportamiento de ambos modelos. ¿Y por qué es tan importante que un sistema de salud produzca más consultas? Porque atendemos a más personas. Recuerden ustedes que la atención médica es inelástica. Si no van al sistema público, van a una farmacia que le cuesta o van a un médico que le cuesta. Entonces estamos incidiendo en el gasto de bolsillo y estamos incidiendo en poder producir más salud, que es el objetivo final de un sistema de salud. Gracias, doctor. Y finalmente, Presidenta, el doctor David Kersenovich en sus
redes sociales publicó que recientemente se reunió con gente de una marca farmacéutica, Merck México y Birmex, para firmar un convenio de colaboración y también con algunas otras compañías farmacéuticas dentro de lo que forma parte del Plan México. Yo quisiera conocer si en esta colaboración que tienen con esta compañía farmacéutica van a hacer algún tipo de investigación clínica o serán medicamentos o vacunas. La próxima semana lo vamos a presentar. El trabajo que ha hecho el secretario de Salud junto con Secretaría de Economía para producir más medicamentos en México. Empresas internacionales o nacionales que están ampliando la fabricación de medicamentos. Y también de medicamentos en donde Birmex va a participar en su elaboración, ya sea Birmex solo, junto con instituciones públicas de investigación o en una asociación con alguna empresa privada. El objetivo pues es producir más en el país como parte del Plan México, pero si nos aguantan lo presentamos la próxima semana. Okay, gracias. Gracias. El tema de extradición. Vamos a ver por acá. A ver acá el compañero. Buenos días, Presidenta. Manuel Galetzi Ramírez de Silina y el Político en las Redes. Me llama la atención, Presidenta, el incremento porcentual que había en contraste de los gobiernos de la transformación con los neoliberales. Estamos hablando casi de un aumento del 80%. Se tiene considerado también un incremento en cuanto al abasto de medicamentos y particularmente considerando, por ejemplo, programas como el Salud Casa por Casa, que inevitablemente requiere pues a lo mejor una mayor inversión en cuanto al abasto de medicamentos. Quisiera preguntarle cuál es la postura, qué se tiene considerado al respecto y si nos puede abundar un poco más. Lo que presentamos aquí son número de camas en hospitales. Son hospitales que tienen nuevas camas o camas que se sustituyen o ampliación de hospitales. Entonces son número de camas nuevas que permiten que haya más camas por población. Aquí no estamos considerando la atención primaria, porque además estamos haciendo más centros de salud, en donde no te hospitalizas, sino que sencillamente vas a la consulta. Esa es la atención primaria. Aquí nos están poniendo el número de médicos que estamos contratando adicionales o el personal de salud. Eso ya lo vamos a presentar después. ¿Cuánto personal de salud se contrató? ¿Con qué tipos de contratos? ¿Y cuántos se están contratando ahora? ¿Con qué tipos de contratos? Estamos contratando más médicos, formando más médicos especialistas, más médicas especialistas y contratando más. Lo dije ahora en Yucatán, eran, si mal no me acuerdo, 6,500, ¿no, Zoe? Anuales, y este año contratamos 14,000. O sea, en el periodo neoliberal se contrataban 6,500 médicos al año y ahora estamos contratando 14,000. ¿Por qué es eso? Pues porque hay más recursos y además se forman más médicos especialistas, que antes estaba cerrada esa posibilidad en el país, porque malamente cerraron las puertas a las y a los jóvenes médicos para estudiar especialidades, en la idea de que si se formaban menos, iban a ser más de excelencia. Ese absurdo, cuando en realidad lo que hay que formar es más médicos especialistas en el país. Entonces, eso es número de camas, pero además estamos contratando más personal, además más centros de salud, además el programa Salud Casa por Casa, además el servicio universal de salud, para que puedas moverte de un sistema a otro sistema, de tal manera que haya mayor universalidad. Y además tenemos hoy, dependiendo del sistema, más del 80% de abasto en medicamentos. En el caso del IMSS Bienestar es con las rutas de la salud, en el caso del ISSSTE y el IMSS es a través de sus propios mecanismos de distribución. Entonces es un mejor sistema de salud que el que había antes, que todavía tenemos que trabajar en la atención inmediata,
más cercana también a la ciudadanía, a la gente, pero pues, es un avance comparado con lo que había enorme. Y retomando un poco la presentación sobre las solicitudes que se han hecho a Estados Unidos, Presidenta, me llama la atención que parecería que hubo un aumento a partir de 2018 y no sé si ustedes han detectado alguna razón o hay varias líneas de posibles causas por las que ahora se han negado a estos más de 200 solicitudes, incluyendo al exgobernador de Tamaulipas que se mencionaba. ¿Y qué se va a hacer al respecto? ¿Qué línea de acción sigue para poder pues ser eficiente? Porque casos como el de Ayotzinapa evidentemente siguen doliendo y preocupan mucho. Pues quisiera saber cuál es la línea de acción a seguir. ¿Tienes los datos de cuántas extradiciones se pidieron previamente? No, pero ahorita lo… Sí. Pero lo que está presentando aquí Roberto es del 1 de enero del 2018 a la fecha, cuántas solicitudes de extradición, sea por detención urgente o ya el juicio de extradición que se está solicitando. En todos los casos se ha negado por parte de Estados Unidos. Entonces, es muy importante que esto se conozca. Ayer comenté que hay una ofensiva de la derecha mexicana con la gran mayoría de los medios de comunicación, los comentócratas, que ahora más que nunca dicen exactamente lo mismo, sin variación, tomando la decisión de solicitar la orden urgente de detención con fines de extradición del gobierno de Estados Unidos para decir que nosotros no queremos entregar a nadie y que además vienen muchos más. Y nosotros en su momento dijimos, a ver, que se presenten las pruebas. Lo mismo que dice Estados Unidos cuando nosotros le pedimos una orden de extradición, preséntanos pruebas. Pero toda la comentocracia, ¿cómo se le ocurre a la presidenta pedir pruebas? Si es lo mismo que hace Estados Unidos. Y en realidad, lo que hay, porque si hubiera realmente un interés de algunas instancias del gobierno de Estados Unidos de disminuir la violencia en México y disminuir el consumo en Estados Unidos, pues hay otras formas de hacerlo, como ahora ya lo han reconocido. Atender la adicción en Estados Unidos, atender el tráfico de armas de Estados Unidos a México y atender la delincuencia organizada en Estados Unidos. No, ahora es como si allá no existiera nada y todos los ojos en México. ¿Bajo qué visión? Pues afectar a lo que estamos viviendo en México, de algunos sectores de Estados Unidos. Y estos de los medios, la derecha, todos se suben al avión, al camión. ¿No? Como aquí no tienen quien los apoye, como aquí no tienen proyecto de nación, entonces dicen, no, pues ahora vamos a subirnos a la andanada contra el movimiento que representamos. Por eso yo ayer decía, es un tema de algunos sectores de injerencia en el país. ¿Que eso signifique que nosotros estamos cubriendo a alguien? No,
La Fiscalía hace sus propias investigaciones y si hay responsabilidades, que opere, que haga su trabajo. Pero no podemos ser omisos de lo que está pasando y del objetivo final, que es ir contra lo que está ocurriendo en nuestro país, contra el pueblo de México. Así de claro. Entonces, ¿por qué damos este ejemplo? Pues porque los argumentos de toda esta comentocracia es que nosotros estamos faltando a la ley, que nosotros no estamos haciendo lo que dice Estados Unidos que deberíamos hacer, o una oficina del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, no Estados Unidos, porque también hay que diferenciar. No, bueno, ¿qué dicen ahora? Cuando les decimos, fíjense que cuando nosotros hemos pedido extradición, que es el último año de Peña, incluye el último año de Peña, los 6 años del presidente López Obrador y lo que llevamos en el gobierno. Cuando hemos hecho solicitudes de que se extraditen personas que están allá, que han cometido delitos a México, nos piden pruebas o no los extraditan porque dicen que no hay pruebas suficientes. Pero hay quien dice, no, eso es una falta de la presidenta o de, ni siquiera mía, pues del jurídico de Relaciones Exteriores, que es quien se encarga de estos temas. Entonces, una relación recíproca y no podemos perder de vista pues cuál es el objetivo final. Entonces, el camino a seguir, Presidenta, ¿podría quebrarse este acuerdo bilateral para extradición? ¿O? No, nosotros seguimos pidiendo la extradición de estas personas. Igual, en algunos casos ya se negó, entonces hay que ir por el siguiente juicio. Seguir insistiendo, entonces. Sí. Ya preguntarle directamente al canciller Roberto Velasco, ¿cuál sería la agenda para la cumbre con la Unión Europea? ¿Y cuál es el reporte que tiene respecto a 3 mexicanas que están en la embarcación de la Global Sumu flotilla y pues que fue ayer brutalmente, injustamente asediada por las fuerzas militares de Israel, y saber si hay un reporte de su localización? Evidentemente vimos todos en redes sociales que se manifestó porque se hagan cumplir sus derechos humanos, pero quisiéramos ver si hay un reporte actualizado, particularmente si ya se ha contactado con los familiares de Violeta Núñez, Sol González o Paulina del Castillo, quienes son de las 3 mexicanas que hasta el momento se sabe, saber si hay otras más, y la de la cumbre, por favor. Gracias. De la Unión Europea hay una presentación muy breve, si quieren se las comento. Como saben, los días 21 y 22 vamos a tener aquí una delegación de altísimo nivel de la Unión Europea. Viene la presidenta de la Comisión Ejecutiva de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa. Si vamos a la siguiente. Kaja Kallas, que es la alta representante de la Unión Europea para temas internacionales, y Maroš Šefčovič, que es el comisario de Comercio de la Unión Europea. Ellos tienen el 21 de mayo pues una agenda muy diversa, como pueden ver. El señor Costa, por ejemplo, va al Congreso de la Unión, va a hacer un recorrido en el bosque de Chapultepec, va a tener una visita cultural y va a hacer una visita a empresas europeas que tienen inversiones en México. Con Kaja Kallas, que es para efectos prácticos la canciller de la Unión Europea, vamos a tener una agenda conjunta, un mensaje a medios, va a ir al Templo Mayor. En el caso de Maroš Šefčovič va a tener una agenda conjunta con la Secretaría de Economía, también una reunión con la Secretaría de Hacienda, y hay una cumbre empresarial México-Unión Europea de muy alto nivel que se va a celebrar ese mismo día, y la señora von der Leyen va a ir también al Bosque Chapultepec, va a ir al Museo Nacional de Antropología y va a tener un encuentro con mujeres indígenas. Y en el caso del día 22, que es el evento central, vamos a tener si vamos a la siguiente lámina, una ceremonia oficial de bienvenida, después una reunión bilateral de líderes que
encabeza la presidenta Sheinbaum y quienes ya mencioné de la Unión Europea, una reunión de trabajo con comitivas, después va a haber una reunión con empresarios de México y de la Unión Europea, la firma del Acuerdo Global Modernizado, que es el punto central por parte de la presidenta y la presidenta de la Comisión Europea, y una conferencia de prensa conjunta. Y bueno, ¿cuáles son los resultados esperados? Pues son la firma del Acuerdo Global Modernizado, la firma del Acuerdo Comercial Interino, la firma de un documento para establecer un diálogo estratégico entre México y la Unión Europea y una declaración conjunta, como ya habíamos platicado. Ahora, del segundo tema, eso sería todo de la Unión Europea, y con su permiso, Presidenta, del segundo tema, que es de la Flotilla Global Sumud. Hemos, como ustedes saben, por instrucciones de la Presidenta, tenido varias reuniones con las familias y representantes de quienes están en esta flotilla. Yo mismo me reuní con ellos, nuestro equipo tiene comunicación diaria con ellos. Yo estoy además en contacto con nuestros embajadores en toda la región, no solo en Israel, sino también en Grecia y varios países que están en el corredor, en Turquía también. ¿Y qué es lo que sabemos hasta el día de hoy? Hay 3 embarcaciones que ya fueron interceptadas, en las cuales están Sol González Eguía, Violeta Núñez Rodríguez, Paulina del Castillo Poblano. Hay 2 embarcaciones que continúan en puertos, hay 2 embarcaciones más en ruta. Tenemos conocimiento de que una en la que viaja Almatuasem Belá al Huiricait Flores está siendo interceptada en este momento. ¿Qué es lo que hemos planteado a Israel y a los países de la región? Que en todo momento haya respeto a los derechos humanos de estas personas, que haya un trato digno, que se les libere cuanto antes y que puedan regresar a nuestro país con apoyo de nuestros consulados, y así lo vamos a seguir haciendo hasta que estén aquí en casa. Muchas gracias, Presidenta. No me había levantado para no estorbar las cámaras, pero le agradezco de antemano. Gracias. Vamos acá de este lado. A ver la compañera que no. Muy buenos días, Presidenta. Jessica Upar, del medio digital Enfoque Oportuno. Presidenta, en temas de infraestructura, precisamente hospitalaria, el gobernador de Tamaulipas anunció que en junio iniciará las operaciones del Hospital General IMSS Bienestar de Ciudad Madero y Hospital Regional del ISSSTE en Tampico. Esto pues gracias a inversiones federales. Preguntarle, Presidenta, ¿qué representa para usted la reapertura de estos hospitales y si existen nuevos proyectos para la modernización hospitalaria de esta entidad? ¿Quieres comentar, Alejandro? Sí, estamos muy contentos con la puesta en marcha del nuevo hospital de Ciudad Madero. Es un hospital de 185 camas que tendrá varias peculiaridades. La primera es que funcionará como todos los hospitales del IMSS Bienestar con un expediente electrónico. Agradecemos a Zoé Robledo y al IMSS que nos han donado, y ahora ambas instituciones tienen el mismo expediente, y eso nos va a permitir que el paciente pueda estar en una u otra institución y que el cuidado y los tratamientos sean los mismos. Particularmente el Hospital de Ciudad Madero representa un hito por el enfoque geográfico que tiene, que nos permite atender incluso parte de la Huasteca Potosina y parte de Veracruz. Es un hospital que tendrá más de 185 camas, tendrá un búnker de oncología y, como les explicaba, será una unidad para tratamiento de patologías cardiorrenales, con una sala muy amplia de hemodiálisis, de diálisis peritoneal y de hemodinamia. Estamos en ruta para la puesta en marcha hacia junio de este año. En un segundo tema, Presidenta, usted también estuvo en la apertura de la Agencia Nacional de Aduanas en el municipio de Nuevo Laredo. Está próximo una entrega importante, una obra importante también, como lo es el puente vehicular MEX 2, una inversión de 250 millones de pesos. También pues estuvo en espera 25 años desde el presidente Ernesto Zedillo y hoy se ejecuta también a través del apoyo de su gobierno. Saber si usted tiene contemplado pues visitar esta ciudad para poder inaugurar en próximas semanas esta gran obra y si hay otros proyectos que pudieran fortalecer esta parte de la frontera. Sí, hay varios proyectos en Tamaulipas. Está una obra de agua muy importante que estamos haciendo para llevar agua a Ciudad Victoria. Estamos
ya por licitar un proyecto que le llamamos el Corredor del Golfo, que es una obra que mejora la conectividad hasta Reynosa para tener la opción desde el norte de Veracruz hasta Reynosa y no solamente en Nuevo Laredo, como opción vial de carreteras. Y hay otros proyectos que tenemos con el gobierno de Tamaulipas. Está trabajando muy bien el gobernador y tenemos mucha coordinación. ¿No tiene contemplado visitar el municipio de Laredo para esta? Vamos a ir a inaugurar los hospitales. Sí. Y de ahí pues ya a la inauguración de otras obras. Por último, Presidenta, uno de los principales objetivos de Pemex es que México no esté tan dependiente del gas que se está importando por Texas. Usted en este mismo espacio anunció que se iban a llevar a cabo nuevas inversiones para reactivar esta actividad, sobre todo pues también en el estado de Tamaulipas, como lo es la cuenca de Burgos. Saber si ya se tiene contemplado cuáles serían esas inversiones y proyectos y si ya hay alguna fecha para iniciar esta reactivación en la cuenca de Burgos. Bueno, se informó de los proyectos de ductos de gas, se informó de la inversión para gas convencional y se informó de un grupo de trabajo de científicos que está analizando si hay viabilidad técnica de uso de nuevas tecnologías para en ciertas zonas del país hacer explotación de gas no convencional. Sigue trabajando todavía este grupo de científicos que están evaluando qué tipo de tecnologías hay, qué impactos ambientales tienen y en todo caso en dónde sí se podría hacer, si es que se puede hacer y ya pues muy pronto esperemos que nos den resultados. Gracias. Entonces vamos avanzando. Por cierto, ayer salió un artículo o el día de hoy, no sé, de la Secretaría de Energía, no sé si en Milenio, uno de los que vale la pena porque ya ven que les gusta inventar. La decisión que toma Víctor de dejar Pemex, que como lo expliqué aquí y además así fue, la decisión de él de quedar un año y medio al frente de Pemex y después regresar a la academia. Y en este artículo se ven los logros de Pemex en año y medio. Miren, nada más uno, la deuda de Pemex disminuyó, considerando de 2018 a 2026, en alrededor de 26,000 millones de dólares. Hay más producción de petróleo y hay más producción de petrolíferos. Y un programa de largo plazo para Pemex en diversas áreas. Entonces vale la pena que lo revisen porque allí viene muy bien explicado. Gracias, presidente. Gracias. Bueno, vamos a ver acá la compañera también, seguimos en Tamaulipas. Buenos días, presidenta. Buenos días a todos. Sandra Aguilar de Grupo Informativo. Y en efecto, seguimos con Tamaulipas. Me sumo el día de hoy pues al reconocimiento que este fin de semana le hacen precisamente al secretario de Salud, David Kerchenovich. La Universidad Autónoma de Tamaulipas entrega pues este honoris causa, es el máximo reconocimiento que esta unidad. Es que él vivió en Tampico. Es nuestro paisano. Es una eminencia el doctor Kerchenovich, reconocido nacional, internacionalmente, todos los premios tiene y además prácticamente se puede decir que nació en Tamaulipas, porque ahí vivió su infancia. Sí. Y bien, iniciamos con las preguntas, presidenta. Ante esta alerta del ébola, preguntarle cuáles son los filtros sanitarios que precisamente se están implementando o la coordinación que se tendrá directamente con la FIFA una vez que, bueno, pues en efecto estamos a pleno inicio del Mundial en unas cuantas semanas más. En ese sentido, saber si hay algún protocolo ya instalado. David, si quieres comentar del ébola. Los filtros del ébola. Sí, como mencioné hace unos momentos, estamos alertas a lo que pueda suceder con el ébola. Se emitió una alerta de viaje el día de ayer por la Dirección de Epidemiología, de tal manera que si alguien viaja de México
a países del Congo o Uganda, queremos saber y tenerlos reportados. También, si alguien viene de esos países, tendremos una vigilancia estrecha de esas personas. Esperemos que ninguno tenga sintomatología. En caso de que presente sintomatología, estaremos preparados para poder aislar esos casos, con equipo no nada más de cuidados generales, sino que incluye, por ejemplo, vestimenta hospitalaria especial para esos casos. Los tenemos ya, o sea, estamos preparados y existe una alerta de viaje ya emitida. Sí, gracias, secretario. Retomo solamente y rápidamente dos temas, presidenta. ¿Qué le espera México con esta firma, con este convenio que se va a dar con precisamente la Unión Europea? ¿Qué beneficios tendrán los mexicanos con esta firma? Es una actualización de un tratado que ya existe, de un acuerdo comercial que ya existe. En algunos casos disminuyen los aranceles y es la oportunidad de México para exportar a Europa más productos y al mismo tiempo de mayor inversión en México para el mercado interno o para la exportación a Europa. Entonces fortalece la relación comercial entre Europa, la Unión Europea y México. Finalmente, presidenta, solamente agregaría, ya nos ha compartido el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, en efecto, la petición evidentemente de la coordinación que se va a tener con los consulados, con las embajadas en el tema de Gaza. Solamente le preguntaría cuáles son las medidas que han implementado específicamente para proteger a los connacionales que se encuentran, pues, lamentablemente en esta situación. Con su permiso, presidenta. Bueno, en primer lugar, ya mencioné el contacto con las familias y representantes. Hemos pedido también, tanto en público como en privado, al gobierno de Israel que respete los derechos humanos de estas personas, que respete el derecho internacional. Nosotros creemos, pues, que estas personas están en una zona de mar internacional, que tienen derecho a la libre navegación. Lo hemos dicho así públicamente en el comunicado que sacamos previamente, y también implementamos una serie de mecanismos de reacción con todos nuestros consulados en la zona para poder saber exactamente a dónde están siendo transportadas las personas, en estos casos donde hay una intercepción, poder coordinarnos entre los distintos países, porque hay personas de varias nacionalidades, no solo mexicanos y mexicanas, hay personas de Irlanda, por ejemplo, que hay un caso ahí relevante, y les podría decir que en los casos de las personas que ya fueron interceptadas, tenemos la información de que están siendo trasladadas a Israel, de ahí serán llevadas a un centro que está en Kitziot, y de ahí buscaremos que haya pues una liberación inmediata y que puedan regresar a México. Sería todo, presidenta. Gracias, secretario. Buen día. Gracias. Vamos de este lado. A ver el compañero que me ha preguntado hace rato. Gracias, presidenta. Buenos días a los señores secretarios. Presidenta, yo quiero preguntar, el pasado 15 de mayo del 26, Ronald Johnson llegó a tierras mexicanas, el 19 del mismo año tomó posesión, o sea que hoy tiene un año como embajador de los Estados Unidos en México. El embajador, pues obviamente formó parte de la CIA, ex militar. Yo quisiera saber su opinión como jefa de Estado mexicano. ¿Cuál ha sido el trabajo desde su perspectiva? ¿Cuál ha sido el beneficio bilateral que se tiene con el gobierno norteamericano encabezado por Donald Trump? Y, por supuesto, el trabajo que ha hecho este embajador en tierras mexicanas. En todos los casos, los embajadores de otros países, sea el embajador de Estados Unidos o embajadores de otros países en nuestro país, pues tienen que comportarse igual que se comporta un embajador mexicano en otro país. Nuestro embajador en Estados Unidos o nuestra embajadora en Argentina, pues
tienen labores que tienen que ver con la labor diplomática de relación con ambos países y de apoyo a los connacionales que están residiendo en ese país y de promoción de México para la inversión, para el turismo. Tienen una labor. En ningún caso, ningún embajador mexicano debe meterse, y esa es la instrucción que tienen todos, a la política de otros países. Lo mismo pues tiene que ser de los otros embajadores hacia México. Su labor pues es de tener una buena relación diplomática en todos los sentidos con el gobierno de México y no interferir en los asuntos nacionales. Así como nuestros embajadores se comportan así en todos lados, pues igual para cualquier embajador, no solamente para el de Estados Unidos, pues se pide exactamente las mismas consideraciones, que están reguladas, ¿no es así, Roberto? Es correcto, la Convención de Viena. Yo lo menciono. Sí, está regulado, como lo dice la presidenta perfectamente, en la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. También hay una Convención de Viena sobre relaciones consulares y establecen claramente cuáles son las limitaciones de los diplomáticos, que obviamente pues están entre ellas la no participación en los asuntos internos de cualquier país que los recibe como representantes de otro país soberano e igual. Por eso es esa prohibición. Ahorita que está en la palabra, señor canciller, si me permite, presidenta, ¿cuál ha sido la plática que ha tenido usted, canciller, con el embajador Ronald Johnson? Pues ahora que ha participado los elementos de la CIA en el gobierno de Maru Campos. Se envió una nota diplomática, lo dijimos aquí públicamente, de extrañamiento. No solamente se envía a través de la embajada, pero al Departamento de Estado de los Estados Unidos, diciendo que no tendrían por qué haber estado en territorio en labores operativas, que deben cumplir necesariamente cualquier diplomático o cualquier persona que haga labores o que esté representando a una agencia de los Estados Unidos en México con la Constitución mexicana y la Ley Nacional de Seguridad o la Ley de Seguridad Nacional. Entonces envió una nota diplomática de extrañamiento de por qué había personas que estaban en nuestro territorio en un operativo. Entonces fue formal, más allá de una plática que pudo haber habido con el embajador. Okay. Cambiando de tema, presidenta, no me presenté, soy Marco Antonio Olvera del portal Hidalgo News. Hace 2 semanas aproximadamente la Coparmex… que por cierto sigue haciendo la investigación la Fiscalía General de la República. O sea, esa investigación continúa porque violaron las leyes de seguridad nacional los mexicanos. Correcto. Le estaba diciendo que hace 2 semanas aproximadamente la Coparmex pues dio una conferencia de prensa donde da a conocer que sigue el problema de la extorsión. Aquí el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, pues mostró que ese delito ha venido a la baja y, por supuesto, pues yo quisiera saber cuál es el posicionamiento, presidenta, porque en municipios de Jalisco, por ejemplo, Tala, Zapopan, Guadalajara, que es la capital, pues se quejan los empresarios de que siguen padeciendo ese tema de la extorsión, así como también pues los municipios fronterizos de México con los Estados Unidos. Presidenta, la Coparmex dice que el 31% de las extorsiones no se dan a conocer, no se reportan por miedo, ¿no? Y que algunos pues son ejecutadas por personas de la sociedad en común que se dedican a ese delito y por supuesto algunos elementos del servicio público, digamos. ¿Cómo que algunos elementos del sí, servicio ellos público? Acusan pues, pero no dan datos ni tienen una precisión de que pueden ser. Hay que recordar que cambió la ley a todos los mexicanos y mexicanas cambió la ley. Si denuncian al 089, es obligación de las fiscalías estatales iniciar el proceso de investigación. No requieren una denuncia
personal en el Ministerio Público, ni tampoco requieren, como era antes, que fueran a ratificar la denuncia. Ya es obligación del Ministerio Público e inicia en los estados el perseguir una denuncia de extorsión que haya sido denunciada al 089 o de manera personal a alguna institución pública. Y ahí trabaja el Gobierno de México con el Gabinete de Seguridad para poder hacer las detenciones necesarias. Ahora que venga el Gabinete de Seguridad pueden expandir más el trabajo que se ha realizado, cuántas detenciones ha habido, en qué lugares ha disminuido, cómo se han inhibido las llamadas desde los centros de detención, que eso es muy importante porque muchas de las extorsiones telefónicas venían de los centros de detención, entonces se ha disminuido la conectividad de esos centros. Entonces ya lo puede explicar con mayor detalle el Gabinete de Seguridad. Sí, y por último, Presidenta, usted aquí ha dicho que no apoyará ni impulsará ninguna candidatura de nadie rumbo a las elecciones del 27, que son las intermedias. La líder nacional de Morena, Ariadna Montiel, pues también ha dicho que casi los va a meter en un escáner para vigilar que no tengan antecedentes, pues que los puedan poner en evidencia con pues, la gente que ya no confía tanto en esos personajes. Sin embargo, Presidenta, yo quisiera preguntarle cómo va su gobierno, cómo se va a sacudir, digamos, así el término entre comillas, a personajes que, bueno, siguen manchando el trabajo del pueblo, el trabajo que Andrés Manuel, el presidente, inició desde hace 30 años y que ha logrado pues, una transformación en el país. Hay personajes como Alejandra del Moral, que sigue trabajando dentro de Morena. Por cierto, está haciendo muy buen trabajo. Ella es la directora de Amexid. Ella es la que se ha encargado del envío de toda la ayuda humanitaria a Cuba. Ella personalmente ha llevado a cabo ese trabajo y lo ha hecho muy bien. Ayer las fotografías de la ayuda humanitaria del barco que llegó a Cuba, ella está ahí y ha estado pues de manera, la verdad, muy profesional, con mucho humanismo, trabajando para enviar la ayuda a Cuba. Hay que decirlo. Y de los señalamientos anteriores, Presidenta, porque también está, por ejemplo, aquí… Pues es que, a ver, imagínense si todo lo que dicen los medios, uno se fuera con eso. La gente es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Porque, imagínense ustedes lo que han dicho de tanta gente. Bueno, del presidente López Obrador, de mí. Imagínense. Entonces, hay que ser muy responsables. Obviamente, nosotros tenemos que cuidar al movimiento que representamos. Tenemos que cuidar a México en primer lugar, porque soy presidenta de México, porque así lo decidió el pueblo. Y lo primero para cuidar a México se llama soberanía, independencia. Fundamental, no es menor. Cuando, imagínense, vino la invasión francesa, la segunda invasión, que alguien hubiera dicho, no, a ver Juárez, si le debes dinero a Francia, tienen todo el derecho de venir a invadir, es legal, de acuerdo con las leyes internacionales, págale para que no te invada. Digo, llevando al extremo, ¿no? O las últimas intenciones españolas de querer reconquistar. No, pues de acuerdo con España sigue siendo Nueva España. Tienen razón legal. Entonces, no es menor cuidar la soberanía. Hubo periodos en la historia de México donde no se hizo así. Particularmente, y lo voy a volver a decir aunque a algunos les moleste, el periodo de Calderón,
donde las agencias de Estados Unidos operaban libremente en territorio mexicano. Por cierto, de aquella época, mañana lo vamos a pasar, fue el Rápido y Furioso, que nunca se investigó. Nunca se investigó. Se quedó ahí hasta que llegó el presidente López Obrador y solicitó investigación y órdenes de aprehensión incluso. Entonces, nos corresponde convocar al pueblo de México a la Unidad Nacional para la Defensa de la Soberanía, primero que nada, y de la independencia de México, porque bastante le costó al pueblo de México su independencia y su soberanía para entregarla en cualquier momento. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es el bienestar del pueblo. Y el bienestar del pueblo tiene que ver con una visión que tenemos. Y esa visión que tenemos tiene que ver con principios. ¿Cuáles son esos principios? No mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Por el bien de todos, primero los pobres. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Esos son los principios que nos guían, los que le ofrecimos al pueblo de México, y el pueblo de México está atento de que no traicionemos al pueblo de México. Y hay momentos en donde, decía el presidente López Obrador, la política es eficacia y principios. Hay momentos para la eficacia y yo creo que este es un momento de principios. La eficacia nos ayudó en alguna época y hoy es muy importante los principios. Y el primer principio es la independencia y la soberanía de México. Y hay que tenerlo muy claro, porque todos los que se suben al avión, al camión, a las letras del discurso injerencista, lo que quieren es regresar al poder en contra del pueblo de México. Porque ¿quiénes son? Pues los mismos que tenían relación con el poder, los mismos que gobernaban México, los que se beneficiaron de las empresas que se vendieron, que eran del pueblo de México, los medios de comunicación que recibían más del triple del recurso que se recibía, los que tenían contratos con el gobierno, los que decidían, porque cuando hubo convivencia entre el poder económico y el poder político, pues venían aquí a decidir. Los que recibían, ayer lo dije claramente, chayote. Esos son los que están buscando regresar. Ahora, con el discurso injerencista. Así de sencillo. Entonces, nosotros los principios, y uno de los principios es la defensa de la soberanía y la independencia de México. Y también de combatir a los cárteles de la droga y a la delincuencia, que actúan en contra del pueblo también, porque son mafias que actúan en muchos casos en contra del pueblo. Y claro que hay que, ¿cómo? En el marco de nuestras leyes, porque nosotros no somos como Calderón en la guerra contra el narco, que ordenaba matar en caliente, así de abierto, o que permitía que las agencias de Estados Unidos operaran libremente en nuestro territorio. Nosotros no somos eso. Nosotros, fíjense,
somos Estado de Derecho. Por eso toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Eso dice nuestra Constitución y nuestras leyes. Y disminuir la delincuencia tiene que ver con una actuación permanente del Gabinete de Seguridad y del Gabinete Social y del Gabinete Económico, porque es un proyecto de nación. Repito nuevamente, la disminución de 40% de los homicidios dolosos en el país no se hubiera podido lograr si no se actúa libremente, sin relación con algún poder delincuencial o económico. Por eso hemos podido lograr lo que hemos logrado. Por eso el presidente López Obrador comenzó a disminuir los homicidios y nosotros, con una estrategia reforzada, vamos disminuyéndolos más. Y a la gente que le garantizamos que estamos trabajando todos los días de sol a sol por su seguridad y por su bienestar y por un México de los mexicanos, donde los mexicanos y el pueblo de México pueda decidir su futuro, pueda decidir su presente, con base en el artículo 39 constitucional. La soberanía reside en el pueblo. Esa es nuestra visión y así vamos a trabajar todos los días que estemos al frente del gobierno de México, como decidió el pueblo. Presidenta, entonces yo coincido con usted que nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario, como dicen los especialistas en litigio, los abogados en este caso. En el 27 va a jugar mucho el tema de que los candidatos estén limpios, de que no hayan cometido ilícitos o desvío de fondos o que no tengan acusaciones en diferentes instancias judiciales, como puede ser la Fiscalía General de la República o alguna querella ante un ministerio público. ¿Qué va a suceder con personajes como Julio Scherer, que también tiene una investigación en la Fiscalía General de la República? También algunos alcaldes que tienen observaciones en la Auditoría Superior del Estado, como es el caso de… A ver, en todos los casos, porque es importante, todo el mundo es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Sí, claro. Si hay una carpeta de investigación contra alguna persona, pues tendrán que definirlo las instancias correspondientes. De hecho, estamos trabajando en una propuesta, ya que lo dices. Sí. Porque no solo es un asunto de Morena. No, es de todos los partidos. Es un asunto de garantizar que no haya colusión con algún grupo delictivo. Ya Morena ya dijo lo que va a hacer. No sé si los otros partidos lo han dicho, por cierto. Pero es muy importante en todos los sentidos. Y la gente sabe también. La gente toma decisiones de manera inteligente. El pueblo no es tonto. Gracias, presidenta. Buenos días. Gracias. Bueno, ya la última, porque ya Buen día, presidenta. Manuel Pedrero, de Reporteros MX. Solo como comentario de seguimiento sobre alguna actualización que nos puedan otorgar sobre vida saludable. Vida saludable, ¿lo traen, Zoé? No sé si traes los datos de vida saludable. Sí. Gracias, presidenta. Vaya, este programa de Vive Saludable, Vive Feliz, que es la intervención del sector salud en las escuelas primarias públicas de todo el país, ha avanzado muy bien con los 4 módulos: la detección de agudeza visual, se hace un examen con una carta de Snellen para identificar cuando una niña o un niño necesita lentes, también la medición de peso y talla y la salud bucal, además de otras acciones de promoción de la salud. El cálculo que tenemos es que antes de que concluya el ciclo escolar habremos recorrido ya todas las escuelas primarias públicas del país. Son 90,000, ya llevamos 10 millones de niñas y niños en este proceso de tamizaje.
Algo que hemos trabajado mucho con el doctor Kersenovich y con todo el equipo es también dos ejes. Por un lado, hacer una revisión con especialistas, epidemiólogos, pediatras, para que podamos tomar acciones específicas en municipios o localidades en donde hay algún índice superior al promedio de alguno de estos padecimientos. Y lo otro, que es algo que se trabaja mucho con la SEP, que es la vinculación entre el sector salud, en este caso las enfermeras, enfermeros del IMSS, con los padres de familia para hacerles de su conocimiento, así como se da la boleta de calificaciones de matemáticas, ciencias sociales, ciencias naturales, pues también la boleta de la salud, es decir, un documento que se les entrega a padres, madres y tutores para saber si tienen algún tema que deba de ser atendido directamente en el centro de salud, la unidad de medicina familiar o en la institución que les corresponda. En el caso de los lentes, para poderles hacer un segundo examen ya con optometría y, si es necesario, entregarles los lentes. Ya son casi 140,000 lentes entregados de manera siempre gratuita, y también las consultas en el primer nivel de atención. Tenemos ya cerca de 300,000 niñas y niños que han acudido. En este momento también estamos hablando mucho con los papás para conocer, cuando saben de esta situación y no han acudido a un centro de salud, qué es lo que ha ocurrido, ya sea para la atención de alguna caries o de la consulta de primer nivel. En muchos casos hemos identificado temas de tiempo, por ejemplo, que dicen yo no puedo más que en el fin de semana, y eso nos lleva también a otras estrategias de abrir el fin de semana para la atención de las niñas y niños en este rango de edad, entre 6 y 12 años, que están en las escuelas primarias públicas. Y sí, bueno, la intención es concluir la primera vuelta, por así decirlo, de todas las primarias públicas del país, y lo que hemos acordado con la SEP es que en cuanto inicie el siguiente ciclo escolar, continuar, pues ya que habrán entrado más niños, y también para el seguimiento de este programa. Muchas gracias, director. Presidenta, este fin de semana Reporteros MX estuvo justamente dándole cobertura al estado de Chihuahua, en Chihuahua capital. Yo sé que usted no se mete en lo político, lo respeto, sin embargo esta información sí es de altísima relevancia. Porque sostengo que como reportero la mejor fuente es el ciudadano. Un adulto mayor se nos acercó, nos tomó fuerte del brazo y nos dijo: ¿sabía usted que las patrullas de Chihuahua municipio, Chihuahua capital, tiene los logotipos, tiene el escudo del Departamento de Policía de Nueva York? Es una broma. No, es real. Cheque usted una patrulla y lo va a encontrar. Y para nuestra sorpresa, es real. Esto es una patrulla de la Policía Municipal de Chihuahua capital. El alcalde Marco Bonilla tiene… A ver, ponlo. Aquí está. Este es el escudo del gobierno, y al lado del escudo del gobierno el logotipo de la Policía de Nueva York. Aquí está. Así están todas las patrullas de Chihuahua capital. Marco Bonilla, por cierto, hace no mucho también mencionamos a Marco Bonilla aquí, justamente por haberse saltado, según documentos que nos entregó en su momento Relaciones Exteriores, de unos viajes justamente a Nueva York. Y después de eso, la aparición espontánea de estas patrullas con el logotipo de la Policía de Nueva York. Bueno, primero preguntar si esto es legal, presidenta. No, pues no, obviamente no. Ahí está. Y así se pasean todas las patrullas municipales de Acción Nacional con el logotipo de la Policía de Nueva York al lado del estado de Chihuahua. ¿Su opinión, presidenta? Pues ya lo dijiste, ¿no? Suficiente lo que planteas. Miren, es esta visión del pasado, porque es así, de que lo mejor es lo que viene de fuera. Esa fue la visión de muchos presidentes de México, particularmente el periodo neoliberal. Ellos querían asemejarse al extranjero, particularmente Estados Unidos. Y si bien hay que tomar lo mejor de todos los países para poder avanzar, pues hay una diferencia muy grande, y es que nosotros estamos orgullosos de ser mexicanos. Así de
importante y así de grande. Porque es esta visión de que los de allá son mejores que los de acá y se comportan con racismo, con clasismo hacia los propios connacionales, los que fueron gobernantes. Y así debe ser, pues, en el caso que mencionas. No es su propia estrategia. Y repito, se pueden tomar todas las estrategias de otros lugares del mundo que sean importantes. Pero de ahí a que le pongas el sello de otra ciudad que no es tu ciudad, pues es que quieren simularse, la verdad. Yo prefiero Chihuahua que Nueva York, pero no sé si el alcalde de Chihuahua también. A lo mejor no. ¿Por qué? Pues porque ahí están las raíces de las y los mexicanos. Gracias, Presidenta. No solamente es la injerencia territorial la que pretenden muchos, como ya se mencionaba hace unos momentos, por cierto, a razón de la embajada. Quiero dar un pequeño testimonio para dar contexto a lo que quiero plantear, y es que a principios de este año, concretamente el 28 de enero de 2026, la Embajada de Estados Unidos en México estuvo contactando, vamos a llamarlo de esta manera, a varios reporteros, periodistas, algunos ya de plano creadores de contenido, influencers, a través de distintas plataformas de redes sociales, concretamente vía Instagram. Uno de esos mensajes llega pues, personalmente a un servidor. Me voy a permitir leer el mensaje de la embajada y dice… O sea, la Embajada de Estados Unidos a través de tus redes sociales. Así es. Te manda un mensaje. Así es. Y dice… Hola Manuel, oye, te escribimos de la Embajada de Estados Unidos en México, cuentas verificadas, claro está, o sea, para no quedar en ningún quejo de duda, es la cuenta oficial de la Embajada. Te escribimos de la Embajada de Estados Unidos en México porque nos gustaría estar en contacto contigo en relación específicamente a nuestra iniciativa de combate a las falsas narrativas. Sabemos del trabajo en medio digital que realiza y nos gustaría poder invitarlo a actividades relacionadas a la embajada. Agradecemos si nos puede compartir contacto para una solicitud formal. Saludos. No hubo respuesta en ese momento de nuestra parte, la verdad es que no hay ningún interés de ese estilo. Sin embargo, 2 semanas después de eso, sale un reportaje de The Guardian. Y The Guardian, este periódico inglés, confirma en una investigación de periodistas ingleses que el Departamento de Estado, presentado por Marco Rubio, habría dado la indicación, el cable a las embajadas de todos los países en donde se encuentra Estados Unidos, así lo dice el reportaje de The Guardian tal cual, de comprar periodistas, reporteros, influencers, creadores de contenidos en el mundo para poder ayudar a movilizar las narrativas a favor de los Estados Unidos. Otra coincidencia en aquel momento es que mientras sale ese reportaje, justamente uno de los colaboradores, por no decir subordinados, de Roberto Madrazo y de Miguel Alonso Lamendi, de Latinus, Van Pipe, se estaba presentando en la Embajada de Estados Unidos en México, justamente para esto, hablar del combate a las narrativas falsas. De manera que, pues si esto está llegando a reporteros, Presidenta, a influencers, a creadores de contenido, pues ¿cuántos habrán dicho que sí? Y si esto empata con el reportaje de The Guardian, ¿cuántos estarán recibiendo dinero del extranjero justamente para movilizar y respaldar las narrativas que vienen desde Estados Unidos? Muy interesante. Aquí está el mensaje, de nuevo. Qué bueno que lo planteas, porque el límite puede ser dudoso. Es decir, una embajada puede contactar a un reportero para dar noticias relacionadas pueden dar conferencias de prensa. Lo que no puede, pues, es avanzar en influir en la política mexicana. Ahí es donde está el límite. Entonces, bueno, ahí toma nota nuestro canciller.
Nosotros queremos siempre una buena relación con los Estados Unidos. Eso lo he dicho aquí muchas veces. Ese es nuestro... Nosotros no queremos tener una mala relación nunca con el gobierno de Estados Unidos. Y vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos con el límite de nuestros principios para tener esa buena relación. Pero así como ellos o cualquier otro país tiene que estar enmarcado en un derecho internacional, pues también aquí todos tenemos que estar enmarcados, los embajadores, en un derecho internacional. Entonces, pues vamos a analizar el tema. Gracias, presidenta. Gracias. Hoy cumpleaños Elena Poniatowska. Ah, sí, Elenita, le mandamos saludos, cariños. 94 creo que cumple, ¿verdad? Estuvo aquí hace poquito. Extraordinaria mujer. Bueno, ya se hizo muy tarde. Vamos a ir hoy a Toluca. Vamos a la planta de General Motors. Va a haber un buen anuncio. Miren, para que vean que hay buena relación en muchos temas. Y hay buenas noticias siempre. Entonces vamos a dar una buena noticia allá en Toluca. Me invitaron a la planta, va el secretario de Economía también. Y vamos a ir ahí a hablar de el futuro, el presente y el futuro económico del país, de las inversiones que continúan y la buena relación comercial y de inversiones con distintas empresas. Bueno, vámonos. García, por desvíos millonarios de recursos públicos para su Pues vi lo que salió en los medios y bueno, si se tiene que investigar, pues que se investigue. ¿Y qué opinas de este desvío? Si quieren, ya mañana hablamos de ese tema, si te parece. Mañana vamos. Todos tienen que ser probos, todos. Servidor público tiene que servir al pueblo, todos. Y si hay algo de cualquiera, no importa de qué partido sea, tiene que investigarse. Oye, con esta extradición, estos personajes que no han sido extraditados, o se han dejado a Estados Unidos. Pues hay las vías para este proceso, es el Departamento de Justicia, es la Fiscalía General de la República. Entonces, cuando vino el secretario Marco Rubio, yo le planteé el caso de Ayotzinapa, que es muy importante para México. Le di esos dos casos. Hasta ahora pues todavía no se ha avanzado. Pues vamos a seguir en este tema. Ya, vámonos. Gracias, buenos días.